Bueno, pues el día de hoy la Cátedra Alfonso Reyes tiene el gran honor de recibir en esta sala a Liliana Arsovska. Ella es nacida en Macedonia, reside en México, donde se desempeña como profesora e investigadora de la lengua china en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es traductora e intérprete de chino al español para diversas instancias del Gobierno Federal de México. Estudió la licenciatura de Lengua y Literatura China por la Universidad de Idiomas de Beijing. Es maestra en el área de China del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Idiomas de Beijing. Sus principales publicaciones son Gramática Práctica del Chino, Vidas, Cuentos de China Contemporánea y Selección de la Narrativa Contemporánea China. Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, en la que al final de esta sesión también tendremos una lectura de poemas chinos por parte de algunas personas que nos acompañan del Instituto Confucio, y también les hacemos una atenta invitación para que al final de esta sesión nos acompañen junto con nuestra invitada del día de hoy a conocer Punto Blanco aquí en el Centro Estudiantil, donde tendremos música china, algunas imágenes por si alguien quiere reflexionar algunos minutitos. Sí, muchas gracias, Liliana, y bueno, bienvenidos. Buenas tardes, sí se escucha, ¿verdad? Miren, primero, gracias por la presentación. Realmente quiero aprovechar la oportunidad, antes que nada, agradecerle al TEC por tener estos espacios y por invitar a gente en estos espacios. Creo que es una excelente oportunidad de tener foros abiertos para temas donde sí puede haber interés. China últimamente ha sido el hit. Todos lo sabemos desde hace muchos años, particularmente desde la política de reforma y apertura y todo lo que China ha representado a lo largo de los últimos 30 y tantos años, ha acarreado un gran interés en todos los ámbitos. Y el caso de la filosofía china, la cultura china, el pensamiento chino no son la excepción. Saber que aquí en la Cátedra Alfonso Reyes tenemos un espacio abierto para poder hablar de eso también, la verdad es que estamos muy agradecidos. Espero que el tema de hoy sea de su interés y sobre todo espero que más que una conferencia sea un diálogo. Estoy impresionada por el auditorio, justo estaba comentando con los colegas aquí que nosotros en el Colegio de México, bueno, por lo reducido de la institución, nos cuesta trabajo a veces tener público nutrido y eso lo apreciamos muchísimo cuando vamos a otros lados. El tema del día de hoy, bueno, como fue anunciado en el cartel, es China, lengua, pensamiento y espiritualidad. Yo creo que la lengua y el pensamiento finalmente donde confluyen es en eso, en la espiritualidad. Permítanme, por favor, delimitar por dónde vamos o qué es lo que yo estoy haciendo durante casi 30 años. Además de enseñar chino en el Colegio de México, después de darme cuenta de lo complejo que es eso, decidí meterme a la teoría de la lengua china. Y al entrar a la teoría de la lengua china me di cuenta que lo que está detrás de la lengua china más bien es el pensamiento filosófico. Y trato de unir todo esto y confluir en lo que finalmente es otra de mis labores, que es la traducción literaria. Entonces, bueno, voy a tratar de no tomarle mucho tiempo y dejar más espacio eventualmente para el intercambio. Bueno, lenguaje y pensamiento. Filósofos, pensadores de diferentes latitudes geográficas y periodos históricos han señalado que el lenguaje está sujeto a nuestra manera de pensar. ¿Y a qué está sujeta entonces nuestra manera de pensar? El Occidente ha dejado innumerables testimonios de su eterna búsqueda de lo universal. A lo que me refiero
es lo que todos nosotros estudiamos primaria, secundaria, prepa y muchas veces en las licenciaturas. Filosofía universal, literatura universal, valores universales, conocimiento universal, etc. ¿Se recuerdan cuando estábamos en la prepa o en la secundaria estudiando, tal vez en la prepa, literatura universal? Pregúntense ustedes cuántos escritores teníamos o vimos de Asia, cuántos vimos de África, cuántos vimos de los campos, digamos, ajenos a los campos lingüísticos que es el español, el inglés, el francés, y en una menor proporción tal vez los rusos. Pero chinos, no sé cuánto leímos en las lecturas obligatorias. Entonces, pero nos jactamos de lo universal, nos jactamos de la filosofía universal. La filosofía universal que muchas veces ni siquiera trasciende los límites de Europa, pero le llamamos universal. Nos gusta, se oye bonito. Pero ¿qué tanta verdad hay en eso? O por lo menos, ¿qué tanta exclusión de todo lo demás que debería de componer lo universal? Pero así nos gusta pensar. Pensamos en valores universales. Pensamos que, digamos, el cristianismo, pues los valores universales del cristianismo tienen que ser valores universales del mundo. Sí sería interesante que cada uno a nivel personal y muchas veces, digamos, la academia se pregunte, en eso, lo que denominamos universal, ¿qué tanto carecemos de representación? Pueblos, regiones enteras y a veces continentes. La universalidad, a grosso modo, descansa sobre la premisa de existencia de un modo único de ser, de pensar y de hablar. Modo que comparte valores y criterios válidos para todos y, por lo tanto, universales. La historia, sin embargo, y sobre todo la modernidad y los procesos globalizadores de los últimos años que han acercado a los vecinos en otros tiempos muy distantes, nos han mostrado que distintos procesos históricos, políticos, económicos y sociales generan distintos modos de pensar, de hablar y de actuar. Esos distintos modos generan valores y criterios diferentes, que a su vez producen lenguas y pensamientos filosóficos muy diferentes. Vamos a ver ahorita algo sobre el lenguaje, muy simple. Voy a brincar varias de las diapositivas que tengo preparado. La lengua expresa el modo de pensar de un individuo. Podemos entonces deducir que los individuos que comparten una misma lengua piensan de manera igual o parecida. ¿Es válido suponer que los nativos de diferentes lenguas piensan de modo diferente? Son preguntas que dejo al aire, que no necesariamente logro contestar. En la tradición occidental podemos encontrar un sinnúmero de definiciones del lenguaje. Subrayo la palabra definición. Supongo que en la mente todos nosotros sabemos qué es definición o definir. En la tradición china, previa al contacto con el occidente, podemos encontrar muchas alusiones al lenguaje, pero ninguna definición. Entre otras cosas, porque la definición es ajena a la manera de concebir el conocimiento en China. Me gustaría casi leer 3 veces lo mismo, porque de algún modo me gustaría que al rato podamos partir de esa idea. Es decir, nosotros, el occidente, a grosso modo, nos gusta definir, y eso lo hacemos con el verbo ser. China le gusta describir, y lo hace con enunciados que no poseen el verbo ser. Y creo que eso es una diferencia abismal, una diferencia, punto de partida, que genera muchas diferencias a posteriori. Estos los brincamos, entre otras cosas. Sí. Ustedes van a tener la ponencia y espero que se las puedan proporcionar. Son diferentes a lo largo de la historia, sobre todo siglo XX y ahorita, definiciones que de algún modo giran en el occidente alrededor de qué es el lenguaje. Una de las que tal vez más englobadora puede ser la siguiente: las palabras, su pronunciación y los métodos para combinarlos, que una comunidad emplea y comprende y que un prolongado uso ha establecido.
un modo sistemático de comunicar ideas o sentimientos mediante el uso de signos, sonidos, gestos o marcas convencionales que tienen significados comprensibles. Un sistema fundamentalmente formal de signos y símbolos, como la lógica simbólica, construido de manera artificial que incluye reglas para la formación de expresiones admisibles y su transmisión. Escogí esta definición después de enumerar varias, porque de algún modo engloba todas las demás. De estas definiciones se desprenden características comunes. El lenguaje sirve para la comunicación entre los individuos de una sociedad determinada. Transmite ideas, sentimientos y deseos. Nace, subrayo, en un contexto cultural determinado. Está compuesto por signos y símbolos producidos voluntariamente por el hombre. Los signos y símbolos se organizan mediante reglas artificiales para producir ideas coherentes. Walter Benjamin, lo he trabajado, es interesante, es un alemán que tradujo Baudelaire al alemán, hizo una buena traducción y sin embargo él es el postulador número 1 de que la traducción es un proceso imposible. Walter Benjamin, al plantear la existencia de la lengua pura como el código de comunicación de Dios, demuestra claramente su visión eurocéntrica, donde el mundo empieza y termina ahí donde hay un Dios único que genera al mundo y luego se separa de él. La dicotomía Dios versus mundo, religión versus ciencia, materia versus idea, sujeto versus predicado en la lingüística, rigen el quehacer y el saber humano del hemisferio occidental desde sus orígenes hasta la fecha. Estas dicotomías son el tema central tanto de la religión judeocristiana como de la cultura grecorromana en su conjunto, siendo ambas productos y representaciones del hemisferio occidental. El mundo, sin embargo, tiene otro hemisferio, el oriental, cuyo representante en este trabajo el día de hoy es China. China no tiene a un Dios, a un creador único, que después de generar al hombre y al mundo los abandona. China, en cambio, desarrolló el concepto del Tao, un ente que genera y es generado por todas las cosas, contiene las 10.000 cosas y es contenido en ellas. Entre el Tao y el universo no hay diferencias temporales ni espaciales. El hombre, en la trilogía cielo, hombre, tierra, es el eslabón menos perfecto. El universo, en cambio, es perfecto. Por ello, todas las doctrinas filosóficas chinas a lo largo de la historia se esfuerzan en el perfeccionamiento del hombre a imagen y semejanza. Iban a esperar que diga a la imagen y semejanza de Cristo. No, del Tao. Aquí quiero subrayar varias cosas en esta lámina. Bueno, el símbolo del Tao yo creo que sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes. En México lo consigues en Coyoacán, pero aquí en Monterrey también debe de haber algún Coyoacán donde se pueden conseguir esas cosas que nos atraen y muchas veces no sabemos por qué. Tao, digamos, trasciende a Coyoacán por mucho y trasciende, yo diría que Tao está impregnado en el ADN de los chinos, en la cultura china y en todo lo que es China. Mucho más allá de la comprensión esotérica que el occidente ha querido tener de él, mucho más allá. Tao es, ¿qué es? Bueno, justamente aquí quiero regresar a la lámina donde hablaba de la definición. Tal vez alrededor del Tao, a lo largo de la historia china, estoy hablando de 3.000, 4.000 años de una historia continua de escritura china y de existencia de un enorme acervo bibliográfico. En todo este enorme acervo bibliográfico que eventualmente cubra no sé cuántas bibliotecas, no vamos a encontrar una sola definición del Tao. Es decir, y sin embargo nosotros los occidentales nos morimos con la pregunta esencial, ¿qué es? El qué es nos corroe, el qué es nos... Para nosotros es esencial el qué es. Los chinos jamás se molestaron a decir qué es. Ellos se molestaron a explicar cómo funciona. Esta es, yo creo que, otra manera de explicar a grosso modo la gran diferencia entre China y el occidente, generalizando un poco al occidente con todo lo que esto implica. ¿A qué me refiero? El conocer en el occidente, el conocimiento, básicamente descansa en la
pregunta qué es, y de ahí genera un conocimiento vertical. Un conocimiento que de lo grande va hacia a lo pequeño. Lo podemos ver en cualquier rama de las ciencias, sobre todo las duras. En la medicina ni se diga. Digo, hoy en día sabemos perfectamente qué célula, átomo, subátomo y subcélula causan el cáncer, pero aún no lo sabemos curar. La forma china de pensar el mundo no es vertical, es horizontal. Por lo tanto, la pregunta es cómo funciona. Y el cómo funciona se refiere a las relaciones, no a los entes aislados. Y eso lo podemos ver presente en el pensamiento chino y en la lengua china. Poco a poco vamos hacia allá. Si alguien me pregunta, Liliana, con una palabra, ¿qué sería lo que define a China? O otra vez define, por favor disculpen, cada vez que uso define no quise decirlo. Sobre todo cuando hablo de China, pero no se me ocurre otra. Bueno, ¿con qué palabra podemos englobar a China o por lo menos representar a China? Para mí la frase clave de la cultura china es lo que está en rojo y en español significa el hombre, el universo y el hombre coexisten en el uno. Esta frase aparece en otro libro que la gran mayoría de ustedes han escuchado, y se llama el I Ching, o el libro de los cambios, o el libro de las mutaciones, que también equivocadamente pensamos que es libro oracular. Porque pues, el Occidente, cuando se le aproximó al China, tomó de China aquello que le faltaba, y le faltaba la esoteria. No tomó a China con ganas de conocerla realmente, conocer al otro, sino más bien China tiene cosas que faltan en mi campo, digamos en mi filosofía, faltan dentro de mi pensamiento, entonces los tomo como apéndices para llenar vacíos, llenar huecos. Esta es una de las frases con las que empieza ese libro, el I Ching. Está en español, lo pueden encontrar, traducido por Richard Wilhelm lo traduce al alemán y posteriormente del alemán se hace la traducción. Es un libro bien grueso y básicamente se ha usado para eso, para adivinar si nos va a ir bien o mal, etc. Pero ese libro es considerado el libro cumbre de todo el acervo bibliográfico chino. Y sobre este libro se montan todas las escuelas filosóficas de China, como es el confucianismo, taoísmo, la escuela de los nombres, militarismo, etc. Todos se encuentran una fuente de inspiración en esta obra base, cumbre de China. Ahora, otros conceptos que eventualmente podemos destacar dentro del pensamiento chino, hay lo que ven ustedes, perdón, no sé por qué no se ve tan, tal vez... falta, no importa. Bueno, pero lo que ven en rojo y luego está, digamos, mermado en español, no importa. Son otras ideas claves de las cuales un poquito vamos a abordar. Y ese es el Tao, otro concepto que tal vez han escuchado, Yin Yang, los 5 procesos o elementos y finalmente los 8 trigramas del I Ching. Yo creo que en esos 4 conceptos y el Tao como el quinto descansa el pensamiento chino, o por lo menos se cimientan todas las escuelas filosóficas de las que hoy vamos a decir algunas cosas. Cualquier cosa de esos que no entendemos y queramos regresar, lo hacemos en el tiempo de los comentarios, por favor. Conceptos básicos en China, en el pensamiento, en la lengua, en todo el quehacer chino. Es el universo por medio del cielo y la tierra, y el hombre. Ahora, les quiero decir, eso es muy interesante, otra partida, otro punto de partida, una interesante premisa del pensamiento chino. Los chinos piensan que el universo es perfecto. Cuando digo perfecto, uso una palabra que los chinos jamás usarían, pero lo hago por exaltar, es decir, perfecto en cuanto al equilibrio y la armonía que hay entre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra no necesitan a nadie que les diga qué hacer, porque cuando se va el sol aparece la luna y al revés. Cuando oscurece se va la luz. El único imperfecto en toda esta trilogía china, cielo, tierra, hombre, es el hombre. Es el hombre. Y los del Instituto Confucio sabemos que el gran maestro Confucio dedicó su vida para educar al hombre. Tal vez si hacemos un pequeño comparativo entre las ciencias duras o lo que llamamos naturales y las humanidades,
en la parte del, digamos, periodo clásico del Imperio chino. Definitivamente ganaron las humanidades por medio de la ética del gran maestro Confucio, y no tanto las ciencias naturales, básicamente por una simple razón, ya que el universo es perfecto, pues ¿qué le trabajamos? ¿No? Vamos a trabajarle a lo imperfecto, a aquello que realmente requiere nuestra atención. Entonces el gran maestro Confucio y la escuela confuciana o la escuela de los letrados, a lo largo de miles de años se dedicó a instruir al hombre, instruirlo en la virtud, en la ética, en la moral, en la conducta. Pero lo interesante es que ninguna de las... ¿Qué pasa con las filosofías occidentales? Bueno, los que espero que por aquí haya, yo no soy, pero debe de haber uno que otro filósofo, tal vez todos lo somos en algún grado. Lo que quiero decir es, generalmente piensen un poco en la filosofía occidental. ¿Cómo es que se genera? Se genera a base de una escuela, se levanta, para que venga la otra, la pisotee y puede erigir un nuevo pensamiento. Esa es la forma de nosotros, de conocer, de actuar, de hablar, de pensar. Los chinos son muy distintos. Todas las diferentes escuelas filosóficas toman el Dao como precepto reconocido y sobre él, desde diferente perspectiva, irgen, creo que se dice así, levantan, ¿sí? Levantan su escuela. Pero ninguno niega a Dao, ni los confucianos, ni los taoístas, ni los militaristas. De hecho, en los analectas de Confucio, siéntense si no tienen otro que hacer a contar cuántas veces aparece Tao. Y no es precisamente el representante de la escuela taoísta. Este es nuevamente imagen para que no se les olvide, que no se olvida. Este solamente la quiero a muy grosso. ¿Algo pasó? Perdón, perdón. Yo no hice nada. Gracias. Sí, permítame moverla entonces. Sí, este solamente es un... viene de la dinastía Song, es un cuadro elaborado por los neoconfucianos, simplemente a nivel, como una nota de pie casi. El neoconfucianismo es una escuela que une más o menos en la dinastía Song y posteriormente al confucianismo, al taoísmo y al budismo. Si quieren al rato hablamos un poco de eso, pero eso lo dejamos al final. Lo único que quiero decir es que este es la tabla reconocida por la gran mayoría de los pensamientos filosóficos chinos que contiene la cosmogonía china y la cosmovisión china. Prácticamente con esto los chinos explican todo. Pueden ver más o menos desde arriba, el círculo es, le llaman los chinos Wuji, luego está el Dao o el Taiji. Abajo tenemos la línea no interrumpida, Yang, la línea interrumpida, Yin. La combinación de ellos dos, toda la combinación no puede ser más de 4. Los chinos le llaman los 4 lados o puntos cardinales. La combinación de estos 4, lo único que puede dar son los 8 trigramas. Aquí, señores, hay mucha matemática y sobre todo la matemática o los números binarios, los cálculos. Y finalmente estos 8 trigramas, al combinarse entre sí, no pueden dar más que 64 hexagramas contenidos en el libro I Ching o el libro de las mutaciones. Le digo, van a tener esto como para investigarlo, ¿sí? Aquí sí quiero referirme al Yin Yang. Quiero decirles una cosa muy interesante. Testigos, todos los diccionarios que van a encontrar en su biblioteca del TEC de Monterrey. El Occidente, cuando se aproximó a China, y no dudo que con otras culturas, pero no tengo la competencia para hablar, pero con China, partió de la idea que está muy bien esbozada en un libro que recomiendo ampliamente, Edward Said, sobre algunas ideas muy interesantes sobre este punto. Quiero decirles que ellos pensaban que en el mundo no puede existir nada que antes no estuvo en el Occidente. No pueden pensar acerca de nada que antes no estuvo en el Occidente. Entonces, cuando se toparon con el Tao, lo bautizaron. Lo bautizaron por lo menos, más o menos, desde el siglo XVIII hasta el 20 y tantos, hasta 1970, cuando aparece el primer diccionario inglés-chino, no hecho en China, sino en Estados Unidos. Y de pronto, milagrosamente, dicen, el Tao
se va a llamar Tao. Hasta este entonces, durante 200 años, eran el principio universal, Dios, es decir, de acuerdo a quién agarraba, qué corriente occidental agarraba el estudio de este tema, lo bautizaba. Entonces era el Dios para los jesuitas, Carmelo el Orduy, uno de los, digamos, estudiosos de China, era el principio universal para la ciencia y otras miles de denominaciones. Cuando el yin-yang entró en la escena, también lo bautizaron. Entonces era la fuerza masculina, la fuerza femenina, lo bueno y lo malo, la fuerza positiva y la fuerza negativa, los protones y los electrones. Es decir, no se cansaron de bautizarlo hasta que por fin se dieron cuenta que no había nombre que le hacía honor. Pero quiero decirles que como Tao e Yin Yang, en la filosofía china hay un montón de términos que hasta el día de hoy aún están en las garras del bautismo. Es decir, yo creo que se necesita tiempo. No ir lejos, concepto o precepto básico del Confucio, Zen, lo traducimos como misericordia. Digo, la verdad es que usamos el campo semántico religioso para los conceptos chinos. La verdad creo que no está bien. Pero bueno, como estos esperaron 200 años, los demás conceptos que están en la fila para ser reconocidos como nombres que se tienen que aceptar, pues yo creo que todavía vamos a esperar al respecto, ¿no? Yin-yang, quiero decirles que más que conceptos, yo los entiendo como metodología de análisis e investigación. Los principios básicos de Yin-yang son complementarios, contrarios, relativos y dialécticos. Quisiera que nos quedemos con estos 4 preceptos, porque estos 4 preceptos están en todo. Están en la ciencia china, están en la lengua china, están en los caracteres chinos. Todos los que han visto, se han topado con algo del carácter chino y que de pronto dice, caramba, maestra, ¿cómo es que este carácter puede significar 20 cosas? Pues porque son contrarios, complementarios, relativos y dialécticos. Entonces, aquello que parte del campo, digamos, del pensamiento, finalmente aterriza en cualquier otro campo de estudio. Es interesante detenerse un poco a nivel como ejercicio de qué es lo que implica Yin-Yang o toda esta idea. De pronto dicen, wow, los chinos eran muy sabios. Yo creo que eran igual de sabios que cualquier otro pueblo en el planeta Tierra. Pero ellos sí tenían un modo de partir, digamos, un modo particular de partir. Y finalmente, esa dualidad, que no es dicotomía, por favor, son muy distintas las ideas, esa dualidad implícita en el pensamiento chino, que descansa en esas 2 ideas o conceptos abstractos que son yin-yang, pues finalmente yo creo que los chinos tal vez no necesitaban ser muy racionales, lo que somos nosotros. Ellos lo único que hicieron fueron observadores. Y siendo observadores, pues se dieron cuenta que, digamos, el cielo estaba arriba y abajo estaba la tierra. Entonces, bueno, y así empezaron a dividir, perdón, mal usada palabra, a clasificar el universo entero en estos 2 conceptos, Estuvo muy bonito, muy bonito. De hecho, muchos los que estudiamos, por ejemplo, también la cuestión de la mujer en China, hoy en día le echamos la culpa a Yin-Yang, ahorita les explico por qué. Estuvo muy bonito cuando la teoría y el método Yin-Yang se mantenía en el rango de las ciencias, digamos, de la naturaleza, y sobre todo en el rango de los sustantivos y de los verbos. El problema era cuando entraron los adjetivos calificativos. Saben ustedes muy bien que en el lenguaje, bueno, finalmente yo acepto la teoría de Aristóteles cuando se trata de sustantivos, la esencia y todo eso, pero cuando entramos en el terreno de los adjetivos calificativos, donde no hay ninguna subobjetividad, entonces ahí sí estuvo el problema. A lo que me refiero es lo siguiente. Sí, nadie puede decir que el cielo no es yang y que la tierra no es yin, que el hombre no es yang y que la mujer no es yin.
y que, digamos, el calor no es yang y el frío no es yin, etcétera, etcétera, que el pensamiento no es yang y que el lenguaje no es yin. Definitivamente lo son, si partimos simplemente de las ideas básicas de qué es yin y yang, ¿no? El problema es cuando ponemos bueno y malo, entonces bueno va a ser yang y malo va a ser yin. Y si nos vamos a la asociación, el hombre va a ser bueno y la mujer va a ser yin, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando, digamos, estos preceptos filosóficos entraron en los terrenos éticos confucianos, tal vez hubo cierto problema. Mientras se mantenían en el terreno, digamos, del pensamiento puro y de la observación del universo, no hubo, bueno, no hay mucha objeción. Por favor, sean tan amables, esto lo vamos a brincar, lo van a tener, aquí está. Como le dije al inicio, este precepto básico del pensamiento chino sobre el cual descansa todo el conocer, está explicado en un libro que les recomiendo ampliamente y por favor, no como un libro esotérico, como un libro de filosofía profunda china. Está en español en 150,000 versiones, se llama Tao De Jing o le dicen Tao De King o le dicen Tao, bueno, lo bautizan de diferente manera. Son 81 capítulos, cortitito, al rato les voy a explicar por qué tienen cientos de diferentes ediciones. Eso es también culpa de Tao y de Yin Yang finalmente. Pero sí lo quiero leer. Este es el primer capítulo de los 81. Por si alguien quiso preguntar o quiere preguntar al ratito qué es Tao, yo les dije no hay forma de contestarlo, pero tal vez para que yo no lo diga, vamos a leer el primer capítulo del Tao Te Ching. El Tao del que se puede hablar no es el Tao constante. El nombre que se le puede asignar no es su nombre permanente. No posee nombre el principio del cielo y de la tierra. Tienen nombres las madres de las 10,000 de todas las cosas. Por ello, frecuentemente sin pretensiones, contemplamos sus maravillas. Con pretensiones, observamos sus esquinas. Estos dos comparten el origen y difieren en sus nombres. Juntos se nombran misterio, misterio tras misterio, la puerta de las 10,000 maravillas. Señores, no los conté muy bien en casa, pero ustedes ayúdenme, no son más de 10 renglones. En estos 10 renglones está la teoría del Tao, está la dialéctica china, está el lenguaje, la teoría del lenguaje chino, es decir, la incapacidad del lenguaje de transmitir las ideas. Está la teoría del conocimiento, fundamentada en tener aspiraciones y no tener aspiraciones. El primer capítulo del Tao Te Ching se toma en los estudios de filosofía china como la base de estudiar pues, prácticamente los orígenes de la civilización. Lo van a tener y lo van a ver. Otro gran pensador, discípulo del gran Lao Tzu o Tao Te Ching, es el señor Zhuangzi, que también lo tienen en español y está en internet gratis. Zhuangzi más o menos vivió en siglo IV a.C., fue discípulo de la escuela taoísta. El precepto que gira alrededor del Tao, porque todo en China gira en estos tiempos alrededor del Tao, es el cielo y la tierra y yo tenemos el mismo origen. Las 10,000 cosas y yo somos uno. Este no es otra cosa que una especie de exégesis de la frase que vimos en el I Ching, el universo y el hombre son uno. En este párrafo podemos ver claramente la visión holística de China, ajena a la división espacial y temporal. Es decir, el universo y el hombre son el uno. Por ello no tiene sentido estudiarlos como entes separadas. Es por ello tal vez que en China no florecieron las ciencias naturales y las sociales de la manera como lo hicieron en el Occidente, donde la separación de las cosas y por tanto el conocimiento de ellas ocurrió en épocas muy tempranas. En China, más o menos hasta el siglo XVIII, estamos hablando de un conocimiento, tal vez lo podemos comparar un poco con los enciclopedistas del siglo XVIII Europa. Es un conocimiento integrado. No es seccionado ni por ramas, ni por géneros, ni por categorías. La característica principal del Tao es la armonía de sus componentes. Yin-Yang es la unión y no la lucha. A partir del Tao y otros conceptos filosóficos,
China desarrolló sus propias doctrinas filosóficas como el taoísmo, confucianismo, legalismo, escuela de los nombres, muchísimas escuelas, sobre todo en un particular periodo histórico conocido como el periodo de los reinos combatientes. También desarrolló sus propias religiones. Eso es una cosa que en México jala de pronto mucho interés. Efectivamente, el taoísmo tiene dos vertientes, vertiente filosófica y vertiente religiosa. El confucianismo, igual. Es decir, eso es muy natural. ¿A qué les suena eso? Pues yin yang, digo, si puede ser filosofía, ¿por qué no puede ser religión? Algo que nosotros lo conocemos, en el occidente es cruz, cruz. No, no, no. Los serios somos ateos. Sí, es decir, tenemos preceptos distintos. Esa es otra imagen con las características básicas de... Quiero decirles esto, esta la puse nomás para hacer un breve, digamos, paréntesis y explicar qué pasa hoy en China. Cuando vayan se van a dar cuenta, espero que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Hoy en China el taoísmo y sobre todo la idea del Tao Yin Yang ha revivido a tal grado que de pronto es el Tao para la economía, el Tao para la ingeniería, el Tao para la política, el Tao para las relaciones exteriores. ¿Cuál es el método de análisis? Yin Yang. Es decir, ahorita de pronto en el norte tenemos al señor Donald Trump, no se preocupen, pronto va a haber otro. Ahora, el pronto es el problema, que para los chinos lo pronto son 1000 años, más o menos. Es decir, otra vez aquí tenemos un poco de diferencia en la concepción, digamos, del tiempo. Ahora sí, para los daoístas, perdone, sí, eso es mi culpa, gracias. Para los taoístas, el Tao es el inicio y el fin de todo. Es el todo en sí, es el cómo del universo. Entonces, los taoístas más que nada se dedicaron al estudio del universo. Para los confucianos, en cambio, es el camino del hombre, es el cómo actuar del hombre para lograr el objetivo último, la paz bajo el cielo. Este sería el uso del Tao en las dos escuelas tal vez más simbólicas, importantes y representativas del pensamiento chino, y de ambas en México tenemos conocimientos. China y el mundo. Ahora, lo interesante es, recuerden un poquito la colonia, recuerden un poco España, Portugal, Francia, etcétera, las potencias y sus conquistas en América, en Asia, en África. Lo que hicieron aquí, lo que hicieron en muchos lados, los europeos lo hicieron también en China. No más que en China se toparon con una cultura bastante hecha. Entonces el contacto fue muy violento, muy violento, porque fueron dos sistemas acabados, donde no había campo para influirse mutuamente y tampoco ganas para aceptarse mutuamente. Entonces, ni se podían influir mutuamente sobre las bases de la coexistencia pacífica y no se aceptaron. Entonces, bueno, China entró, todos sabemos la tragedia china, el siglos XVIII, XIX, después de las guerras del opio, más o menos hasta cuándo, hasta 1979 y las reformas y apertura, ¿no? Pero bueno, eso es importante también entender, que el Occidente y China, en sus múltiples contactos, hubo previos. Van a decir, pero ¿dónde están los misioneros? Claro que sí. Estamos hablando de misioneros desde siglos, dicen, los nestorianos estaban en el siglo IX en China, y luego vienen los jesuitas y las diferentes misiones en China. Sin embargo, sí, efectivamente, la transmisión del conocimiento de allá para acá, pues, fue muy paulatino y muy lento. Y realmente el conflicto con China y Occidente, pues básicamente es siglo XVIII. Ahora, vamos a las características del chino. El término tipología lingüística se refiere a la clasificación de las lenguas. Según ese término, seguro todos han escuchado, tenían que haberlo hecho, la existencia de 3 tipos de lenguas, las flexivas, aislantes y las aglutinantes. El español obviamente es una lengua flexiva. Sin embargo, el chino obviamente es una lengua aislante. Entre lo aislante y lo flexivo la diferencia es prácticamente peor que yin-yang, es completa, sí, son muy distintas estas dos ideas. Vamos a ver qué implica eso en el proceso del chino. El chino, siendo una lengua, digamos, aislante,
Las palabras estructurales llenas y las funcionales vacías se complementan para formular un significado coherente. La mayoría de los caracteres chinos ofrecen una gran variedad de posibilidades semánticas. Solo la sintaxis es capaz de acotar esta gama de significados y producir un sentido coherente. Ahorita van a ver a lo que quiero llegar. Nuestras palabras, cualquier palabra, díganme en español, excepto no tomen el ejemplo de casar con Z, casar con S y casar. Y de pronto de eso se convierte en el examen en todas las primarias en México para ver. Okay. Pero ese es un ejemplo. ¿Qué pasaría si les digo que en China todas las palabras son así? Todas las palabras, o la gran mayoría de las palabras son así, ¿no? Entonces, de pronto entramos en un campo en donde, claro, de ahí sale la célebre frase, está en chino. La verdad es que el chino es, y se lo garantizo, y los que lo han estudiado me van a dar la razón, no es una lengua difícil, es diferente. Y lo diferente se nos hace difícil, por lo general, mas no es difícil. Y si no, pregúntele a mis 3 hermosas chinas que tenemos aquí, dignas habitantes del Monterrey. Pregúntele cómo les va a ellas cuando tienen que aprender los 10 tiempos gramaticales del, digamos, no son más, permítame, 10 nomás de pasado, digamos, entre simple y, ¿sí? Pregúnteles qué implica eso. Eso es un verdadero, digamos, tortura. Ahora, ¿por qué además tortura? Porque ¿cuál es la lógica de yo como, tú comes, él comió, nosotros comimos? Díganme la lógica. No sé si me entiende lo que quiero decir. Díganme la lógica, excepto la memoria, la regla establecida, la convención aceptada y se acabó. ¿Sí? Sin embargo, si algo tiene el idioma chino, es lógica. El chino no tiene una sola regla al estilo de, a ver, levántate y dígame el verbo amar en pasado, pretérito, perfecto. ¿Ok? Es decir, no existe eso, no puede haber eso en chino, ¿sí? Pero sí, ¿cuál es el problema del chino? Problema, no me gustó la palabra. ¿Cuál es la dificultad del chino? Leve dificultad. Que de pronto estudias chino y en la primera lección un carácter significa una cosa, en la tercera otra cosa, en la quinta otra cosa, y le dices a la maestra, bueno, maestra, por fin, ¿qué quiere decir esto? Todo esto. ¿A qué les resulta eso? Pues es Tao, el carácter es chino, es un Tao. Y en él están todas las posibilidades. ¿Qué acota al carácter chino? Por supuesto que no hay ni declinaciones ni tiempos gramaticales. Lo único que lo acota es el contexto. ¿Eso no les parece taoísmo puro? Es decir, le pregunto, una sabia maestra mía china, cuando yo estaba con la pregunta, ¿qué es Tao? Me dijo, ay Liliana, ya, olvídate. Y luego le dije, bueno maestra, pero por lo menos dígame qué es Yin. Yin es aquello que no es Yang. Y dije, wow. Sí, y finalmente esa es, pero díganme si no es correcto, es muy correcta la explicación de la maestra. Lo que quiero decir es, no dijo nada malo. Y luego, si le preguntaba qué es yang, me iba a decir que, bueno, es aquello que no es yin. Entonces, es lo mismo con los caracteres chinos. Pero hay que aprender a pensar como chino. Antes de, vuelvo a decir, dije algo que suena medio rembombante, aprender a pensar. No aprender a pensar. Quitarse los prejuicios que tenemos existentes sobre nuestras lenguas indoeuropeas. Y no comparar. Estudiar chino es aventurarse como bebé en un mar que no conocemos. El problema es que cada vez queremos compararlo con español. Y cada vez queremos llegar a las conclusiones que para nosotros son verdad universal. La palabra china es polivalente. Para aterrizar su significado necesita de un contexto donde ocupa un lugar fijo. Las palabras de la lengua china, debido a su monosilabismo y su peculiar representación gráfica, no dan cabida a ninguna información como son declinaciones, tiempos gramaticales, etc. Ay, disculpen, se me olvida. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en español, digamos, ahí vean, los que han estudiado chino conocen la palabra, ni siquiera voy a decir sustantivo, eso es otra cosa, pero los chinos tienen la culpa. Ay, sí, los chinos tienen la culpa. La idea de sustantivo, verbo, adjetivo calificativo, preposición, ¿de dónde les suena? Pues es todo menos china, caramba. Es lingüística occidental.
Ahora, nuestros hermanos chinos no nos proporcionaron lingüística china. ¿Y qué hicimos nosotros? Tomamos la lingüística occidental para enseñar y aprender. Y entonces, ¿qué pasó? Confusión total. Porque de pronto estamos acostumbrados a que mesa sea sustantivo. ¿Qué les digo yo si la mesa de pronto puede ser verbo, adjetivo y sustantivo? Y eso es el chino. Vean un simple ejemplo. El carácter zhi, que ni siquiera les digo, no sé qué es. Ahí lo ven en rojo, no cambia en lo absoluto. En el primer caso, al español es caliente, adjetivo. En el segundo es calor, sustantivo. Y en el tercero es verbo, calentar. Digo, en español generalmente, digo, estamos hablando de 3 categorías distintas. En China hablamos de un mismo carácter, de un mismo dao, que se mete en un contexto y significa esto. En este otro contexto significa aquello. En tercer contexto significa. Eso es la dificultad que nosotros tenemos cuando nos topamos con el chino. No porque el chino es difícil. Al contrario, es mucho, muy fácil. La palabra carácter chino en sí no es una categoría gramatical. Solo el contexto donde aparece es capaz de asignarle una categoría temporal y espacial, en otras palabras específica. Los sustantivos, entre paréntesis, en chino no tienen plural y singular. No tienen femenino y masculino. Los verbos no tienen tiempos gramaticales. Van a decir, ¿y entonces cómo se entienden los chinos? Incluso los europeos, sobre todo los ilustrados de la época, digamos, de la ilustración, cuando se toparon en China, hubo algunos que otros que ni siquiera quiero mencionar, que dijeron que alguien que no posee una lengua formal, como son las indoeuropeas, no puede acceder a un pensamiento sofisticado, refiriéndose concretamente a China, ¿no? En este caso, por ser un idioma, digamos, primitivo, por la falta de la flexión de las lenguas que provienen del sánscrito. Bueno, un carácter, cualquier carácter, el cualquier que ustedes quieran, es un Tao porque tiene adentro todo y no necesita a nadie para formular un significado. Tiene una forma, tiene un sonido, es decir, pronunciación, y tiene uno o muchos sentidos o significados. Todos los caracteres poseen forma, sí, eso lo dije. Por favor, quiero que vean este arriba. Es un carácter el más común y además muy pocos trazos y poco complicados. El sheng. El sheng, vean ustedes lo que significa: nacer, dar a luz, crecer, crudo, estudiante. Yo se lo puse solo por una razón. Yo espero que después de lo poco que hablé, cuando yo termine, ustedes todos van a poder entender por qué un chino, por qué un carácter chino puede tener tantos significados. En realidad, vean los significados, todos son derivados uno de otro. Es como una especie de extensión de un mismo origen o raíz. Porque nacer y dar a luz, pues digamos es yin yang. Uno da a luz y el otro nace. Ahora, crecer pues es un proceso de nacer, está implícito en nacer. Crudo, aquello que nació, le falta mucho para que sea maduro. Es decir, no estamos hablando de significados totalmente opuestos. Estamos hablando de significados que giran en el núcleo del carácter. Y así son todas las. Y estudiante, pues claro, digo, apenas está empezando a cultivarse, apenas nació. ¿Nació en qué? En el conocimiento. Entonces son ideas relacionadas una con otra, los supuestos múltiples significados de un mismo carácter. Ahora, ¿cómo se componen? ¿Cómo se componen ojalá y de aquí salgan unos 15 estudiantes de chino, la verdad es que ya me consideraría yo feliz, ese es mi logro. Vean los cuatro, lo único que es decir, el primero le falta una raya con respecto al segundo, al tercero le faltan 2, etc. El primero es hombre, el segundo es grande. El grande lo ponemos el techo, es cielo. ¿Y quién es el que supera al cielo? El maestro. Es decir, finalmente la lógica no solo está en la etimología y el significado del carácter, está también en la forma de componer los caracteres. Lo malo es que maestras chinas, cuando
nomás queremos apoyarnos en la memoria. Aquí tenemos que ponerle o darle al alumno un poco más de herramientas para que eventualmente pueda encontrar la asociación en el proceso del aprendizaje. Porque realmente esa es otra cosa que los chinos nos llevan una gran ventaja. Pero la ventaja es obvia. Confucio dijo, hasta que no tengas pelos encima de la boca, no puedes decir nada nuevo. Pelos quiere decir barba y bigotes. Entonces, vaya, la edad es primordial para adquirir o para lucir sabiduría, ¿sí? Lo cual es muy distinto al occidente, digamos, en ese aspecto. Pero aquí sí quiero subrayar al gran maestro Confucio, que además decía que lo que hacen ustedes, son los estudiantes, básicamente es aprender y cómo de memoria. Ahora, cuando iba yo en la secundaria y recitaba un párrafo del libro del texto, la maestra me decía, oye, no copies, dilo con tus propias palabras. Entonces, a los chinos le dicen, copia y aprende de memoria. A nosotros nos dicen, eso no se hace. Entonces, claro que cuando nos enfrentamos al chino, donde la memoria es un factor importante, pues tenemos un poquito de dificultades. Traslademos esto en el terreno, todo lo que hemos dicho, en el terreno del taoísmo. El carácter, al igual que el Dao, es constante. Su significado se puede comparar con las 10.000 manifestaciones del Dao. El contexto, es decir, su relación con los demás caracteres del enunciado y no su naturaleza propia, determinan el significado concreto. Aquí también los voy a brincar. Los eslabones en la formación, eso lo dice Chad Hansen, un estudioso de los caracteres chinos, dice que hay una pequeña diferencia en los eslabones del desarrollo de la palabra en China y en el occidente. En el caso del China tenemos occidente, palabra, sonido, idea y objeto. En China tenemos palabra, idea y objeto. ¿Qué brincamos? El sonido. Eso tiene una gran explicación en el pensamiento chino, sobre todo en el pensamiento de los letrados, donde el idioma, si de por sí el idioma escrito no tiene suficientes bases para expresar nuestras ideas, el idioma hablado de plano es para el pueblo, es decir, para el vulgo. En la tradición china, la tradición oral, a diferencia de la tradición occidental, era de mucha menor importancia. La oralidad en el proceso de transmisión del conocimiento en China prácticamente a lo largo de los siglos no jugó un papel primordial. El proceso entonces de crear es, bueno, tenemos un objeto, este objeto nos genera una idea y esta idea se refleja en un ideograma, otra manera de denominar a los caracteres chinos. Pero este proceso es también inverso. Tenemos a un ideograma y luego esto nos lleva a una idea. Pero a diferencia que aquí donde está digamos, la cosa, tendría que ser un hombre, aquí hay muchísimos. Lo cual quiere decir que al final, a lo que me refería, no hay plural y singular. ¿Sí? Entonces ese proceso de la idea a la palabra por medio del concepto bidireccionalmente en China es un poco más complejo. Aquí le dejo esto para que vean un poco el proceso de la evolución de los caracteres chinos. 7 etapas, es muy interesante, desde pictograma hasta ideograma. El proceso es interesante y es sumamente taoísta. Lo pueden ver cuando tengan tiempo. Sí. Ahora, vamos un poco más a la complejitud de las palabras. Los caracteres simples en chino generalmente poseen muy pocos trazos y se refieren a cosas muy esenciales del universo. Pero luego están los caracteres más complejos y ahí hay una intrínseca lógica, mucho más intrínseca que en la conjugación de los verbos en español. Aquí tienen caracteres básicos: mamá, papá, espíritu. Mamá se forma por una mujer que está en rojo y un fonema. Papá está en rojo y un fonema. Aquí está la lógica. Y eso se repite en diferentes palabras y eso ya no requiere memoria. Eso simplemente requiere comprender, comprensión. La forma de, ustedes, digo, aquel carácter que ven ahí, más o menos que son como 4 rayitas en 4 direcciones, ¿a poco no les parece fuego? Sí se parece. Ahora,
¿Cómo es que piensan los chinos? Este fuego, arriba del fuego, en el segundo carácter está el techo. Un fuego en la casa, no está muy bonito, ¿verdad? Ahí está la idea, ahí está la asociación de los caracteres. Aquí no hay memoria. Aquí realmente la memoria no juega un factor. Luego tenemos 3 fuegos, imagínense. Fuego a todo lo que da. Fuego a todo lo que da, pues, ¿a qué se les ocurre? Bueno, por ejemplo, está en todas las palabras inflamación. Está en conjuntivitis, hepatitis y todos los itis de la medicina. Vean abajo, ahí se parece, el primer carácter es tierra. Y luego la tierra está asociada a una boca. ¿Qué hace la tierra? Más bien, ¿qué hace la boca cuando mira hacia la tierra? Escupe. Luego tienes una tierra y el carácter de dentro. Entonces, tierra para adentro creo que está muy, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forman los caracteres? A base de asociación. Lo único que cambia es el contexto, etcétera. No hice nada. Perdón. ¿Se va sola? Sí, sí, gracias. Para los que tienen tiempo y estudian chino, sobre todo, este está dedicado. No lo van a encontrar en ningún lado, pero es una excelente explicación de la estructura, digamos, de la morfología del carácter Tao. Ahora vamos a la etimología. La etimología del carácter, ya les dije que un carácter puede tener muchos significados, al igual que yin, al igual que yang, al igual que el Dao. En este contexto, los que estudian chino se van a dar cuenta que, por ejemplo, el carácter xue, el que está, digamos, el primero, significa estudiar. Combinémoslo de alguna manera, a la derecha o izquierda, con otras palabras, conseguimos un montón de diferentes significados. Los caracteres son los mismos. Y aquí de este lado pueden ver finalmente cómo se forman. Estudiante. Estudiar. ¿Qué es estudiar? Casi te lo desglosa. Estudiar es estudiar y practicar. ¿Qué es estudiante? Nacer en el estudio. ¿Qué es escuela? Pues es una casa de madera donde se estudia. ¿Qué es, digamos, asociación? Es una reunión de estudios. ¿Qué es sistema académico? Es un sistema de estudios, etcétera. Las palabras chinas, todas, las más complejas, trisílabas, las que quieran, las más sofisticadas de las ciencias naturales o humanidades, parten de ellas mismas para crearse, no necesitan ir a una raíz muerta. Así es, revisen todo esto, sobre todo la parte, digamos, del análisis etimológico, de los caracteres, etcétera. Me encanta, por ejemplo, este carácter. Los que han visto alguna vez chino, estos dos, los primeros arriba, uno dice bien, y bueno, y otro dice ver. Entonces, bueno de ver, pues guapo, pero lo feo es muy bonito, difícil de ver o pesado de ver. Sí, entonces la verdad es, eso es chino. Por eso le digo, no es difícil, es distinto. Y se deriva de su pensamiento. Donde ahorita voy a aterrizar cuál es el gran problema de la forma de generar. Eso es otra cosa que les quiero decir. A ver, todos de aquí saben muchos idiomas extranjeros. Tal vez muchos saben incluso japonés y saben que en japonés hay 3 sistemas de escritura. Los japoneses tienen el sistema chino, tienen el sistema hiragana y katakana. El katakana es un sistema inventado exclusivamente para los conceptos que vienen de lenguas extranjeras, como televi, radio, computer, etc., ¿no? Que los agarraron, pero los chinos con su orgullo nacionalista no aceptan una sola palabra del origen extranjero. Ni siquiera taxi es taxi, taxi es chudu chicho. Entonces, para que lo encuentres en chino, cuesta trabajo. Pero ¿qué es? ¿Cómo es que los chinos? Aquí discutimos, más bien, aquí llegamos a 2 cuestiones muy interesantes. La primera cuestión es eso, lo que dije, y lo vuelvo a decir, es el orgullo nacional. El orgullo de algo que nosotros difícilmente vamos a entender, nos va a faltar tiempo. China fue un imperio.
China hasta el siglo XVIII fue un imperio de Asia. Incluso en la famosa dinastía Tang, siglo VI a IX, fue el imperio del mundo, etc. Y eso es, con la distancia del tiempo nos cuesta trabajo, pero ese imperio está reviviendo. Lo que vemos hoy es China en su verdadera esencia, digamos, imperial de siglos. Y en esa esencia está el orgullo nacional. Todo lo traducen. Internet, se dice así en todos los idiomas. Miren qué bello está en chino. Red nítida. Televisión, electricidad, ver, aparato. Aparato para ver por medio de la electricidad. Videograbadora, aparato para grabar imágenes. Y alcohol es precioso, la esencia del licor. La verdad, así es con todas las palabras y con todos los campos semánticos. No vayan a creer que, digamos, la terminología de, por ejemplo, CD, era CD un mes, ya le encontraron el nombre, zipan, es decir, el plato magnético. Sí. Es decir, a todo le encuentran. Eso es, pero ¿qué hacemos nosotros para inventar palabras? En algún campo semántico, de pronto un invento, nuevo planeta, yo qué sé, nuevo concepto. Bueno, yo no lo puedo hacer, no sé cuántos de los presentes lo podemos hacer, porque no sé latín, no griego. Y finalmente nosotros nos tenemos que referir a la etimología latina o griega para generar conceptos. ¿Cómo lo hacen los chinos? No, nomás miran a la derecha y encuentran todo alrededor. Ahora, en este momento, y generan el concepto que quieren, absolutamente. Entonces, no podemos encontrar muchas palabras, digamos, de origen extranjero. Perdón, ¿hago yo algo? No, ¿verdad? Créame que no hago nada. Un poco para definir esta imagen, sí. Sí. Si alguien me pregunta cómo entender o explicar los caracteres chinos, yo les diría que el carácter chino es como, imagínense un charco con agua estancada. Si en el charco tiran una piedra chiquita, va a ser poquitas olas. Si tiran una piedra totota, va a ser muchas olas y por mucho tiempo. Eso es un carácter chino. Son piedras chiquitas y pequeñas. Aquellas que generan pequeñas olas son caracteres con menos significados. Aquellas que generan un montón de olas durante mucho rato son las piedrotas como del tamaño del Tao, de nacer, de estudiante y de otros conceptos claves, tanto del pensamiento como del lenguaje chino, como de la lengua china. Ahora hablemos del tópico más triste en mi existencia desde que me metí a estudiar chino. La verdad, ese no lo exagero. Vamos a la sintaxis. ¿Qué es aquello que de pronto nosotros desde Aristóteles, ahorita vamos a hablar al respecto, desde Aristóteles tenemos pensamiento, por lo menos unas sólidas ideas y luego teorías del lenguaje, que vamos a ver a continuación muy brevemente. ¿Qué pasó en China? ¿Por qué ellos no nos dejaron o por qué aparentemente no nos dejaron una escuela sobre el lenguaje, una teoría del lenguaje y una metodología de aprendizaje? Entonces, ¿qué pasó? La sintaxis en chino, digamos, gramática como tal no existe. Para empezar, los que estudiamos chino sabemos que en chino no hay gramática, como la conocemos en nuestro idioma, en español. Por mucho lo que tenemos es sintaxis, la sintaxis siendo el orden de las palabras, nada más, hasta ahí. Pero ¿qué pasó con fueron los extranjeros sabios ilustrados, entre paréntesis, en siglo XVIII, XIX, se toparon con China y empezaron a criticarla desde la supremacía colonial occidental a un país derrotado. Digamos, esta es la premisa y el resultado es evidente, como lo ha sido evidente en muchas latitudes geográficas. A lo que me refiero es una China humillada que acepta todos los preceptos occidentales,
a tal grado que estamos hablando de un periodo, siglo más o menos 18, 19, principios del 20, traducciones masivas del occidente al chino, porque el occidente es superior debido a que tiene ciencia, tiene armas y por eso tenemos que aprenderle todo. Lo malo es que nos tocó a nosotros también los que estudiamos chino, porque entonces, ¿cómo estudiamos chino? Ah, bueno, ya que los chinos no nos dijeron cómo, vamos a hacerlo al estilo occidental. Entonces empieza una sintaxis puesta artificialmente, tratando de que el chino encaje en la sintaxis de nosotros. Y de pronto inventamos que el chino tiene preposiciones. En chino no hay preposiciones. Simplemente no hay. Todas las preposiciones en chino son verbos. Todas. Pero para confundir al enemigo, que en este caso somos todos nosotros, pues nos enseñaron básicamente todas estas ideas es decir, sujetos, predicados, adverbios, complementos, todo nos lo pusieron. Y a la mera hora, cuando tú estudias, pues te das cuenta que lo que es sujeto aquí o sustantivo allá es verbo. Entonces la única conclusión es que el chino, la única regla del chino es que no hay reglas. ¿Sí? Cuando en realidad sí las hay, pero son otras reglas. Y es otra manera de plantear estas reglas. Otra manera de enseñar estas reglas. Hacerlos a estilo de nosotros, lo único que podemos llegar es una especie de importante, digamos, confusión. Aquí, a grosso modo, la gran diferencia entre el chino... pues créame que... Salvo que no lo toque. Sí, aquí quiero venir... gracias. Esta parte sí me interesa subrayarla, hablando de teoría del lenguaje, la cual se deriva de la filosofía china o del pensamiento chino. Quiero decir esto. Bueno, solo una leve, breve y a grosso modo comparación entre lo que podría ser la teoría del lenguaje china y, digamos, y la occidental. Todos sabemos de la existencia de Aristóteles, plantea digamos, la relación entre el signo, el significado y el significante, la famosa trilogía de la semiótica, de los estudios de la lingüística, etc. Todo eso lo sabemos. Pero lo más interesante del maestro Aristóteles es el lenguaje para él es el lazo entre el alma subjetiva, la que nombra, y la cosa objetiva, lo nombrado. Entonces dice, el nombre que emana del alma para designar la cosa difiere primero en las... No dice él, digo yo. Difiere primero en las distintas lenguas y luego en los distintos contextos donde aparece. Pues las almas que bautizan la cosa objetiva perciben de modo muy diferente la misma. El significado de las palabras que designan la misma cosa en diferentes lugares puede ser el mismo, pero su significante varía enormemente entre los entes que lo perciben. Un simple ejemplo, cama. Efectivamente, ustedes me dirán, todos son camas. Pues la verdad no. Es decir, funcionalmente sí, cumplen la función de cama. Mas realmente decir que de pronto lo que yo veo ahí, para mí eso es cama. Yo no sé si un chino de pronto va a pensar que esto es cama. Lo dudo mucho. Sin embargo, ve este chino y para él este es cama. Entonces, aquí, supuestamente de que una alma, digamos... bautiza las cosas, captando la esencia de las cosas. La teoría aristotélica, yo creo que nomás cuando se mete un poco el ruido de China o cualquier lengua no indoeuropea, yo creo que es muy debatible muchos de esos conceptos. Y no ir lejos. Hice un estudio que se lo recomiendo, que me fascina. Es decir, energía en chino se dice chi, ¿verdad? Pones energía en internet, en Google, y te sale básicamente foco. Pones chi en chino y te salen entonces las cuestiones de la medicina tradicional china. Entonces, vaya, yo lo que hice es traduje. ¿Qué queremos suponer entonces? ¿Por qué? Digo, ¿quién me puede decir aquí que energía no es chi? ¿Sí? Energía como palabra. ¿Sí? Y todavía nos podemos ir todavía a ir más. Pones espíritu en Occidente, lo primero que te sale es el Espíritu Santo, ¿no? Pon espíritu en China y te sale una hermosa caligrafía de alguna dinastía por ahí, ¿no? Entonces, finalmente, las palabras reflejan lo mismo, o la traducción realmente es posible. Esa es, digamos, otra de las dudas que ahí dejo para que lo piensen.
Si queremos con pocas palabras resumir la teoría clásica china sobre el lenguaje, llegamos a las siguientes ideas que ustedes pueden encontrar en el trabajo y leerlo con más detalle. Primero, el lenguaje no tiene la capacidad de expresar cabalmente las ideas. El lenguaje, una vez conformado, más que estimular, bloquea y obstruye el pensamiento. Quiero decirles que esta concepción china es muy distinta a la nuestra. Yo diría que es totalmente opuesta. Para nosotros el lenguaje, sobre todo para los filósofos, es una categoría con mucha capacidad de conocer y transmitir. Para los chinos el lenguaje no ayuda ni para conocer ni para transmitir. ¿Por qué? Vaya, ¿por qué? Lo interesante sería pensar el porqué de esta idea. Porque para los chinos la realidad es dinámica. Por lo tanto, el lenguaje, siendo expresión o más bien reflejo de procesos estáticos, no es válido para una realidad dinámica. Esa teoría del lenguaje que viene de la filosofía china, particularmente del taoísmo, la podemos encontrar hasta la fecha en la viva existencia y la transformación de la lengua china. Se los dejo para que lo lean. Quiero dialogar un poco más de todo, tener más tiempo para dialogar. Y aquí quiero terminar con dos anécdotas del famoso Zhuangzi en cuanto al lenguaje y la concepción del lenguaje. Zhuangzi, lo recomiendo, para mí es alguien que ha dicho más sobre Dao y sobre el lenguaje y sobre el modo de pensar y la teoría del conocimiento en China. Los que valoran el Dao en el mundo atesoran libros. Los libros no son más que lenguaje. Lo que el lenguaje atesora son los significados. El significado persigue lo suyo. Lo que el significado persigue no se puede transmitir por medio de la palabra. Pero como el mundo valora la palabra, atesora libros. Lo que el mundo valora, dudo que sea valioso. Lo que para ellos es valioso, en realidad no lo es. Se manifiesta y lo puedes ver, son formas y colores. Es audible y lo puedes oír, son nombres y sonidos. ¡Qué lamentable! Los hombres comunes se satisfacen con colores, formas, nombres y sonidos para procurar la esencia de algo. Las formas, colores, nombres y sonidos no son suficientes para penetrar la esencia. Por ello, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Pero el ser común, ¿cómo comprenderá esto? Digo, yo ya me pasé hablando, esta perspectiva debería de estar callada desde hace... Sí, como les dije, quiero terminar una vez más. Estas son las anécdotas que prácticamente resumen en buena medida todo lo que hemos dicho el día de hoy. Está en el mismo libro, es el único libro, Zhuangzi se llama Zhuangzi, aquí le dicen Zhuangzi, o etcétera, está en español, etcétera. Varias ediciones. El rey Huanggung del estado Qi se hallaba leyendo en el piso alto de su casa. Lun Bian estaba fabricando ruedas de carro en el piso bajo. Lun Bian dejó el martillo y los formones y se dirigió al piso alto de la casa. Preguntó: permítame la osadía de preguntarle, ¿qué palabras está leyendo? Huanggung respondió: son las palabras de los sabios. Lun Bian le dijo: ¿y esos sabios viven todavía? Huanggung respondió: no, ya murieron. Lun Bian contesta: puesto que eso es así, lo que está leyendo no son más que cadáveres. Huanggung dijo: ¿cómo un simple artesano como tú se permite opinar sobre lo que yo estoy leyendo? Si tienes algo que decir, dilo. Si no tienes, te voy a mandar a fusilar. Lun Bian responde: este servidor suyo ve las cosas desde el punto de vista de su trabajo. Es como cuando se hace una rueda. Si el ojo de la rueda es demasiado ancho, el eje entra mejor, pero no queda sujeto. Si el ojo de la rueda es demasiado estrecho, el eje entra con dificultad, pero queda bien sujeto. El que quede más ancho o más estrecho depende de las manos, pero se percibe con el corazón. Es cuestión de pericia, de intuición, y no se puede expresar con palabras. Y ese es un gran misterio. Este servidor no podrá explicarle todo esto a su hijo, ni el hijo de este servidor podrá recibir esto de su padre, y por eso es que sigo construyendo ruedas
a los 70 años de edad. Los antiguos sabios murieron llevándose consigo todo aquello que no pudieron explicar con palabras. Y puesto que eso es así, lo que está leyendo no son más que cadáveres. Y la última frase más famosa es: la red se usa para pescar. Una vez atrapado el pez, olvidamos la red. Las trampas son para atrapar conejos. Una vez atrapado el conejo, olvidamos la trampa. Las palabras sirven para esclarecer el significado. Al quedar claro el significado, las palabras se olvidan. De aquí se desprende que los nombres no tienen capacidad de definir ni explicar las cosas. Por lo tanto, la lingüística como tal, en su parte clásica, en China, no tiene un gran desarrollo. Lo que sí hay es un enorme acervo de libros del pensamiento que parten de una premisa que no explican. El español, a grosso modo, la diferencia entre los dos idiomas, el sustantivo acotado por el género, el número, el verbo acotado por el número, el tiempo gramatical, y el adjetivo calificativo acotado por el género y el número, son universos independientes que se explican por sí solos. En chino, cada uno de estos elementos solo se explica en función de su relación con el resto del conjunto. Entonces tenemos en español: el maestro ayer enseñó caligrafía. Ayer enseñó el maestro caligrafía. Ayer caligrafía el maestro enseñó. No hay gran diferencia cambiando las palabras del orden. ¿Qué pasa en chino? El chino, la palabra es muy flexible. La sintaxis es rígida. Nosotros somos justo lo contrario. La palabra es rígida, la sintaxis es flexible. Dos curiosidades de la lengua china antes de terminar. Supongo que saben cuáles. Bueno, hay tres palabras base, cumbre de la filosofía occidental. El ser, la verdad, ¿verdad? Bueno, en chino no existe ni uno ni el otro. Nomás para que vean, el occidente se quebró siglos en descifrar. Los chinos ni siquiera tienen palabras para reflejarlo, ¿sí? El verbo ser, o shi en chino moderno, pues es una, digamos, adaptación del chino clásico que no tiene ningún significado de definir ser, ¿sí? Y la verdad, pues más bien es adjetivo calificativo como cierto, verdadero, más no es como verdad como sustantivo, ¿no? Muy interesante, en chino tenemos ausencia de los absolutos. ¿Cuáles absolutos? Todo, nada. Siempre, nunca. Todos, nadie. En chino no existen palabras. Más bien son compuestos de palabras. ¿Por qué no existen todos? Bueno, porque Tao es relativo y dialéctico. No es absoluto. ¿Cómo entonces un pensamiento que no alude a la existencia de los conceptos absolutos puede generar un lenguaje que posee palabras que refieren a esa realidad? En chino no existen esos. Y de pronto, digamos, lograr captar esta diferencia, yo creo que nos permitiría no solo el proceso de enseñanza o aprendizaje chino, sino más bien el proceso de entender a China a muy grosso, digamos, en un gran plan. Entender a los chinos negociadores, entender a los chinos políticos, entender la forma de formular las ideas y de expresarlas. Todas las lenguas reflejan el pensamiento que las respalda y las constituye. Gracias. Aquí, por último, por favor, antes de que me aplaudan y de que yo no hable, déjeme todo lo que dije ponérselo en este carácter. ¿Sí? Ahí le va. El carácter de gracias. El carácter de gracias que está aquí, yo no sé por qué no está en este archivo, yo se lo juro que esto ya me parece magia de... Este carácter gracias, en español, yo les quiero preguntar a todos que estamos acá, ¿qué tanto sabemos de la etimología de la palabra gracias? Dudo que, muchos lo saben, pero no creo que todos los otros, ¿no? Sin embargo, a ver gracias en chino, sí, automáticamente podemos darnos cuenta que es. Los chinos, para empezar, no agradecían ni con la mano ni con palabras. Los chinos, ¿cómo lo hacen? Lo han visto en películas de Kung Fu y Company, ¿no? ¿Sí? El carácter refleja justamente eso, refleja palabra, refleja el cuerpo y refleja la pulgada. A lo que me refiero es, finalmente, es
por medio de la palabra, usando el cuerpo, inclinarme unas cuantas pulgadas para darles las gracias. Entonces, eso es el chino, está en todos los lados y en todos los caracteres. Gracias. Sí, estoy... sí. Hijo, perdone por extenderme mucho. Profesora, perdón. La verdad, qué pena. Pensaba que iba a ser más corto. Sorry. ¿Sí? Liliana, gracias por la plática. Una pregunta, dos preguntas rápidas. Respecto al Tao Te Ching, ¿qué recomienda? Por todas las versiones que ¿hay alguna recomendable en español? Mire, mi respuesta es muy sencilla. Todas son buenas y todas son malas. Así de fácil. Y lo digo yin yang, hombre, ya para concluir. A lo que me refiero es, básicamente es la interpretabilidad. Y yo lo que prefiero cuando se trata de obras clásicas chinas es leer varias. Leer varias porque finalmente cada una corresponde al bagaje del traductor. El traductor está inmerso en la traducción. Entonces usted puede ver traducciones de corte, digamos, más religioso, más esotérico, pero creo que todos tienen su valor. Ahora, gracias por darme la oportunidad de explicar por qué hay 100. Los conté en inglés, más o menos desde el siglo XIX a la fecha. Tao Te Ching en inglés hay más o menos 600 diferentes. Entonces, ¿cómo es que una obra puede haber tantas interpretaciones? Es la interpretatividad del chino, de cada uno de los caracteres y sus posibilidades. Entonces, la orientación que el traductor le da puede ser, como le digo, cargando todo el bagaje cultural y formativo del que hace la traducción, ¿no? Hay un concepto chino que es el de Wu Wei, como no hacer, etc. Híjole, para eso pídale a la profesora que me vuelva a invitar. Bueno. La verdad es que esas es otras 2 horas de plática, claro. Nada más claro. quisiera que comentara está dentro del Tao Te Ching. Sí. Claro, en el Tao Te Ching, en Sí. el capítulo 25, está en aparece varios. la palabra Ziran. Sí. Ziran como improvisación. Ziran, natural, sí. Van sí. juntas las dos, o sea, se pueden Sí, corresponder. sí, efectivamente, sí. Wei es el concepto clave. Mire, todo el Tao Te Ching yo creo que tiene 3 preceptos. Una cosmogonía, una cosmología general, teoría del conocimiento, la dialéctica china propiamente, y la ética taoísta en términos, digamos, el actuar del hombre. Si el Tao de pronto, si llueve, la explicación va a ser muy simple, ¿ok? ¿Por qué llueve? Pues porque llueve. Esa es la respuesta científica china. ¿Por qué llueve? ¿Sí? Entonces, la idea es de que nadie incita la lluvia, pero finalmente la lluvia con su ciclo hace que la tierra crece. Ese proceso es ziran. Usted le dijo improvisado, yo lo diría más bien espontáneo. Sí, que es muy diferente. No hay una improvisación, la espontaneidad de... Bueno, naturalidad, ¿sí? Si eso es así, ¿cómo debe de... Adentro no hay acto, no hay hacer. No hay hacer. Y Wei lo que quiere decir es no hacer. Pero cuando digo no hacer, me refiero a que en este acto, como dije, de llover y de crecer en la tierra, no hay una acción racional que la dirige Dios o que la dirige una ente, digamos, sobrenatural. Es un proceso. Tú, hombre, que eres imperfecto, para que eso funcione y que la tierra siga creciendo y siga lloviendo cada año como debe de llover, pórtate Wei. Pórtate Wei, es decir, acata aquello para que estás hecho. Y en términos muy rígidos, aquí quiero decirle que la teoría de Yin Yang es muy precisa. Y si en algo está en contra es eso de la emancipación, es decir, la igualdad. La igualdad es otro precepto que valdría la pena. Miren, eso le va a aclarar, no lo voy a decir más para que los otros pregunten, pero le quiero decir, léase por favor La patria y mi pueblo de Feng Yulan, debe de estar en su biblioteca. Lo que dice él es muy fácil. Le preguntaron en una entrevista en Estados Unidos cuál es la gran diferencia entre el Occidente y China. Bueno, un chino, 1000 chinos, 1000 millones de chinos, jamás morirán por los preceptos por los cuales el Occidente muere. ¿Cuáles son estos? Igualdad,
fraternidad y libertad. Los tres, los chinos no los entendemos. ¿Sí? Es decir, son tan abstractos. Nosotros morimos, pero por comida, por cosas concretas. ¿Sí? Y esa idea un poco también explica la idea de V, ¿no? Porque eso de igualdad no es natural. No somos iguales. Estoy hablando desde la perspectiva china, ¿no? Y al no ser iguales, hombres, mujeres, mayores, más jóvenes, al existir la jerarquía de algún modo, ese es el orden natural. Lao Tzu dice, este orden natural es V. Tú, el hombre, para que siga el orden natural, tienes que conducirte V. ¿Sí? Dar espacio para una pregunta más para poder quedarnos después a escuchar las poesías. Y les vamos a dejar, si nos permite Liliana, su correo electrónico Por junto favor. con la presentación para que las preguntas se las hagan directamente. Entonces, escuchamos una pregunta más, si la quieres decir fuerte. ¿Qué opina de los cambios que hubo en la escritura china durante la Revolución Cultural? Porque pues, muchos caracteres que tenían muchos significados muy profundos, como los que dice, pues no sé, hubo cambios muy grandes. Claro. Esta pregunta, si usted me permite, se la voy a contestar al estilo chino, es decir, taoísta, yin-yang. Tiene doble respuesta, una política y una, digamos, desde la perspectiva de la lengua. La respuesta política es, cuando Mao entró a China en 49, se topó con 99 no sé cuántos % de analfabetas. Entonces, la cuestión de la simplificación de los caracteres creo que fue una necesidad política que no resultó tan mal. Conste, uso la palabra no resultó tan mal. Sí estuvo mal, pero no tan mal. Porque finalmente el carácter usado en la República Popular China conserva la raíz, tanto en el radical como en la parte fonética de lo que es el carácter clásico, lo que conocemos el no simplificado, el que se usa en Taiwán, digamos, en Singapur, en chinos de ultramar, ¿no? Entonces, esa es la respuesta política, digamos. Era una necesidad. Pero dámosle gracias a Lao Tzu y a Confucio, porque hubo corrientes que estaban hablando de alfabetizar al chino. Qué bueno que no lo hicieron, como lo hicieron los hermanos vietnamitas o los mismos hermanos coreanos, que hoy en día se medio arrepintieron y ahora es obligatorio el uso el aprendizaje del chino en Corea por una razón, para poder acceder a tu historia, para poder acceder a todo lo que eras tú antes de hace 50 años, ¿no? Y China no lo hizo, eso es la grandeza. Sí, simplificaron y usted tiene toda la razón. Un carácter clásico es clásico. De hecho, hasta los chinos de hoy, nuestro embajador, el embajador de la República Popular China, que está aquí en México ahorita, es un gran calígrafo de primer nivel. Y yo una vez, así como de broma al estilo chino, le dije, señor embajador, ¿y por qué siempre en la caligrafía usa caracteres viejos? Es decir, no vas a encontrar caligrafía con caracteres simplificados. Por eso, por la belleza, la lógica, la profundidad de los caracteres. Pues vamos a despedir a Liliana con un aplauso y les vamos a dar la bienvenida al Instituto Confucio. Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto que pueda venir. Me llamo Gong Xiangjun. Allá están mis compañeras. Sí. Así. Hoy me gustaría compartir un fragmento del Tao Te Ching con ustedes. La primera mano. Okay. Primero quiero explicarles el nombre de Tao Te Ching. En este caso, el Tao significa camino, Te significa virtud, Jing significa libro clásico. Por eso significa el libro clásico del camino hacia la virtud. Se dice fue escrito en el siglo VI por Lao Tzu. Perdón, este texto es uno de los fundamentos del taoísmo. Después voy a leer un fragmento de este texto. Okay.
道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相生，音声相和，前后相随。Gracias. Hola a todos, me llamo Liu Yaping. Ustedes pueden llamarme Yaping. Al mencionar la literatura de China, debemos hablar sobre la poesía de Tang. Es una dinastía, se llama dinastía Tang. Esta época no es solo un periodo de mucha fuerza en lo económico y lo político, sino que fue el escenario de un florecimiento pleno en lo cultural. Y entre los poetas más destacados de dinastía Tang cabe mencionar Li Bai. Se le conoce como el dios de la poesía, por ser un poeta lleno de sentimientos ardientes y de un talento incomparable. Okay, perdón. Entonces, hoy en día se conservan más de 900 poemas suyos, de los cuales el difícil de camino Sichuan que leeré a continuación ocupa un lugar especialmente destacado y ha sido transmitido de generación en generación. Este poema habla de los terrenos de la carretera de Sichuan. Dice que son difíciles por las muchas montañas y ríos que la rodean, demostrando así el sincero amor del poeta hacia las montañas y ríos de su patria. Gracias. Y ahorita vamos a leerlo. ¿Sí? 蜀道难，李白。噫吁兮，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何莽然！尔来48000岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相勾连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁盘旋。青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。门深历井仰斜溪，以手抚膺作长叹。问君西游何时还？畏途谗言不可攀。但见飞鸟号古木，雄肥雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天。使人听此凋朱颜。连峰去天不盈尺，枯松倒挂已绝壁。飞湍瀑流争喧哗，平崖转石万壑雷。其贤也如此，介而远道之人，胡为乎来哉？剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。朝避猛虎，夕避长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。
蜀道之难，难于上青天。侧身西望，长咨嗟。Buenas tardes, mi nombre es Ángela Fan. Les voy a presentar unos tipos de poesías más modernas de China. La época moderna de la poesía china comenzó en el siglo XIII y llega hasta nuestros días. En el siglo XVII aparecieron numerosas colecciones de historia breves que eran recopilaciones copiadas de periodos anteriores o obras compuestas por escritores contemporáneos. Al tiempo que la época moderna avanzaba, la tradición popular se engrandecía y enriquecía mientras la preceptiva literaria ya no fue capaz de seguir aportando más que estereotipos. Esta decadencia de la tradición literaria se prolongó hasta el siglo XX, cuando los escritores chinos se dieron cuenta de la necesidad de buscar nuevas fuentes de inspiración. En la primera mitad del siglo XX, los escritores chinos utilizaron la literatura como espejo para reflejar el lado sórdido de la vida, para combatir los aspectos negativos de la sociedad y para propagar el mensaje de la lucha de clases. Gu Cheng fue un poeta, novelista, ensayista y artista. Nacido en Pekín, su padre se llamaba Gu Gong, poeta militar. Con la llegada de la Revolución Cultural, su familia fue enviada al campo para ser reeducada. En este suceso, Gu Cheng dijo haber entrado en contacto con la naturaleza y empezó a escribir poemas. Él fue uno de los máximos representantes de la poesía oscura. Él es autor de uno de los poemas más célebres de la poesía china reciente. Así viene el chino. 黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它去寻找光明。En español sería: La oscura noche me concedió unos ojos negros. Sin embargo, yo los uso para ir en busca de la luz. Ahora leeré el poema de Gu Cheng, se llama Por allí no quieres pasear. No voy a leer el libro, pero lo necesito para... 不要在那里踱步。天黑了，一小群星星悄悄散开，包围了巨大的枯树。不要在那里踱步，梦太深了。我没有羽毛，生命量不出死亡的深度。不要在那里踱步，下山吧。人生需要重复，重复是路。不要在那里踱步，告别绝望，告别风中的山谷。哭是一种幸福。不要在那里踱步，灯光和麦田边新鲜的花朵，正摇荡着黎明的帷幕。
Gracias. Ok. Gracias. De parte de yo mismo y mis compañeras, Victoria, Jessica y Ana, Gina de CCL, Centro de Estudios, Certificaciones de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Instituto Confucio. Primero, un gran gracias a la doctora Liliana pues por su excelente plática, que era muy informativa también para nosotras como chinas. Sí, aprendimos mucho. Muchísimas gracias. Y a la Universidad Tecnológica por la invitación. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias. Sí, sí.